Bienvenidos a la revista de motos. Esta vez nuestra invitada es la Royal Enfield Meteor 350. Una moto totalmente nueva, pero con un vínculo con el pasado de la marca centenaria. Durante los minutos de este video les vamos a contar los pro y los contra de la más reciente novedad de Royal Enfield. Lamentablemente este año la pandemia no le permitió a Royal hacer un evento de lanzamiento como nos ha tenido acostumbrados, donde conocemos de primera mano a los creadores de cada modelo y en sus propias palabras nos explican el origen de sus detalles. Pero en cambio disfrutamos de una semana entera de pruebas con este modelo estilo cruiser que dista mucho de lo que vimos en fotos. Lo primero que captó nuestra atención es su tamaño, más grande de lo que uno se imagina. Como les contamos al inicio, la moto es totalmente nueva. Su motor es un propulsor monocilíndrico de 4 tiempos de 349 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite con inyección electrónica de combustible. No tiene nada que ver con el motor de las antiguas 350 de Royal, y donde más se nota es en la ausencia de vibraciones, gracias a un eficiente eje balanceador. Esta marca no se caracteriza por hacer motos veloces o que busquen romper récords. Con 20.2 caballos a 6100 RPM, gracias a su configuración de carrera larga, al estilo de la vieja escuela, disfruta de un buen torque a bajas revoluciones, alcanzando el máximo a 4000 revoluciones por minuto, donde logra una cifra de 27 Nm. Si bien no la hace la moto más veloz, la hace altamente placentera. Además de contar con un nuevo motor, la Meteor tiene infinidad de detalles que dejan claro que fue hecha para ser admirada, algo verdaderamente indispensable en una moto estilo cruiser. La comodidad y suavidad son otros aspectos a destacar. La silla es amplia, confortable y abullonada, así que sumar kilómetros en ella no se vuelve un calvario. En la versión Supernova Brown que pudimos disfrutar en esta prueba, el tapizado café cuenta con detalles especiales, como el logo bordado, las costuras a la vista y el pequeño espaldar para el acompañante. Más adelante hablaremos de ese detalle. La altura a la que está ubicada el asiento de la Meteor hace que pueda ser conducida sin problemas por pilotos de diferentes tallas, una ventaja en especial en países donde el promedio de altura no es muy elevado, y también para las mujeres que buscan este estilo sin comprometer su seguridad. La ubicación del piloto se disfruta. El tanque permite con facilidad ser abrazado con las piernas y esto se agradece luego de horas sobre ello. El tablero deja claro que su diseño fusiona a la perfección lo clásico y lo moderno. Nos permite acceder a mucha información con toda facilidad. Además, incorpora una pequeña esfera adicional con un accesorio llamado Tripper, que mediante el teléfono y una aplicación nos permite emparejar ambos dispositivos para guiarnos hacia destinos desconocidos a través de la tecnología de Google Maps con simples indicaciones. Gracias al diseño de los comandos, puños, espejos, al parabrisas incluido en esta versión, las levas de freno y embrague, al manubrio y a la espiga superior, la posición de nuestros brazos es natural y agradable. Para los más puristas les contamos que a pesar de tener un nuevo motor, el sonido característico de Royal permanece.
todo tipo de terrenos, la comodidad va de la mano de las suspensiones. Y en este caso, debemos decir que son bastante suaves, pero suficientemente firmes para permitirnos disfrutar a la moto en las curvas con estabilidad y agilidad. A diferencia de otras cruiser, la Meteor 350 puede inclinarse sin tocar los posapiés con el asfalto. Para los que se preguntan cuál es la velocidad final de esta moto, les contamos que a pesar de exigirle varias veces, no superamos los 115 km por hora, pero con la forma en que acelera y gracias al torque, no necesitamos más. En cuanto a su autonomía, con el tanque de 4 galones podemos hacer más de 400 kilómetros, con unos promedios de 130 kilómetros por galón o más si nos medimos con el acelerador. Como todas las motos de Royal Enfield, su desempeño en todo tipo de terrenos tiene que ser una condición necesaria, pues en India la moto puede pasar del asfalto al off-road en pocos kilómetros. Es por ello que la altura libre es de 17 centímetros. Eso evita que sufra golpes en la parte baja. La frenada es otro aspecto importante. En piso seco lo hace muy bien, pero en caso de requerir un poco de ayuda extra, contamos con el ABS de doble canal. En piso mojado sí hay que tener más precaución, pues las llantas de la marca Seat no tienen el mismo agarre en piso mojado. Hay 3 versiones disponibles, básicamente se diferencian en cuanto a los accesorios y colores, al igual que en su precio final, son la Fireball, Stellar y Supernova. Al inicio de este video les dijimos que hablaríamos de los pro y los contra de la Meteor 350, y aquí va un resumen de nuestras apreciaciones con la moto. El tablero destaca por su diseño y buena información, pero el medidor de combustible es impreciso a la hora de mostrar el aviso de reserva, pues se prende y apaga muchas veces. Puede ser un detalle mínimo, pero igual hay que mencionarlo. El gato lateral no es fácil de encontrar. La versión con que rodamos tiene parabrisas, un accesorio que brinda buena protección y confort de marcha. Esta versión, como comentamos antes, cuenta con un espaldar para el pasajero. Eso ayuda en cuanto a comodidad y seguridad, pero es el único lugar donde se perciben las vibraciones que sentimos, algo que puede ser molesto para algunas personas. El sistema de navegación Tripper no siempre sugiere las mejores rutas, pero si no conocemos el entorno puede ser de gran ayuda. Además, su diseño es de fácil lectura y no se convierte en un elemento distractor. Para abonar, el puerto USB ubicado junto al soporte de la leva del embrague. Destacamos el buen funcionamiento de la inyección electrónica y además se trata de una moto que cumple la norma de emisiones Euro 5. Un buen detalle de diseño es el aro LED en el contorno de la farola y la luz de freno. Su peso no es precisamente contenido, pero los 192 kilos se dejan controlar sin problemas gracias a su poca altura y centro de gravedad bajo. Para los que aprecian los datos históricos les contamos que el nombre Meteor ya hizo parte de la Royal Enfield hace algunos años, con la Meteor Minor Twin de 500 centímetros cúbicos que estuvo vigente entre 1958 y 1963, y también con la Super Meteor Twin de 700 centímetros cúbicos que estuvo en producción entre 1953 y 1962. Esperamos que esta prueba haya sido de su agrado. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal y a darle me gusta a este video. Hasta una próxima oportunidad.